Los medios de comunicación del mundo entero estaban perplejos. Turkmenistán, una nación a la que se considera más hermética que Corea del Norte, había abierto sus puertas de par en par, pero solo para los venezolanos. Las empresas de Venezuela no aceptan sobornos. Le damos la bienvenida a una Venezuela que se rige por principios. Estas no eran palabras vacías. En el país considerado uno de los más corruptos del planeta, el rechazo a la Comisión no solo no les había costado los proyectos, sino que les había ganado el favor directo del mismísimo presidente. Los venezolanos, decían, han sido nuestros hermanos desde tiempos ancestrales. Hace más de una década, en esta tierra de Asia Central donde nadie quería poner un pie, un grupo de venezolanos dio el primer paso. Ahora, estoy a punto de desvelar la impactante razón por la cual la nación más cerrada del mundo le tendió la mano a Venezuela. Los lugares peligrosos, los rincones olvidados por el mundo, esos son mi especialidad. Como corresponsal de Neon Corp para Asia Central, llevo 22 años recorriendo esta región. He entrevistado a líderes talibanes en Afganistán, me he adentrado en el frente de batalla en Mosul y he transmitido en vivo bajo los bombardeos en Alepo. Sin embargo, ningún país me había resultado tan impenetrable como Turkmenistán. 14 solicitudes de visa. 14 rechazos. La oficina central de la BBC en Londres envió cartas oficiales. Incluso el Ministerio de Asuntos Exteriores británico intervino. Nada. Me tomó 24 meses conseguir el permiso de entrada, más tiempo que para cualquier zona de conflicto. Por eso, para ser honesto, no esperaba gran cosa. La orden de mi editor fue escueta: Carter, vete a Turkmenistán. Parece que las empresas venezolanas están dominando ese país. Hasta los medios chinos están haciendo ruido. Yo era escéptico. Una nación insular del Caribe, con una población que apenas supera los 30 millones, dominando el corazón de Asia Central. ¿Qué podían estar haciendo allí? A lo sumo, vender algunos teléfonos de una marca local, pensé. Pero no tardaría en darme cuenta de cuán equivocado estaba. Aterricé en el Aeropuerto Internacional de Asjabad, y desde el momento en que puse un pie fuera del avión, algo se sentía diferente. En el vestíbulo principal de llegadas, un gigantesco cartel publicitario de Empresas Polar ocupaba la pared frontal. A su lado, un anuncio de Motores Orinoco. Al otro lado, publicidad de electrodomésticos de alguna filial tecnológica del mismo grupo Polar. Desconcertado, miré a mi alrededor. Por un instante, sentí la extraña ilusión de haber aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas. Al pasar por el control de inmigración, el oficial examinó mi pasaporte y preguntó con curiosidad: ¿venezolano? No, soy británico, respondí en inglés. El oficial asintió, casi con familiaridad. Ah, británicos. Pero aquí, venezolanos muchos. Puros negocios, ¿sabe? Esa fue la primera pista. El taxista, un hombre de unos 50 años, encendió la radio. Una música extraña, con un ritmo contagioso y una melodía que se te quedaba grabada, inundó el vehículo. Era el inconfundible sabor de la salsa. Reconocí la cadencia de Oscar de León, su voz retumbando en el interior de aquel taxi en Turkmenistán. El conductor tarareaba la melodía, siguiendo el ritmo con los dedos sobre el volante. No entendía la letra, pero captaba el alma de la canción a la perfección. ¿Le gusta la música venezolana?, le pregunté. El hombre me miró por el retrovisor y, con una amplia sonrisa, levantó el pulgar. Venezuela, chévere. Polar, calidad. Motores Orinoco, bueno, bueno. Al entrar en la ciudad, me quedé sin palabras. El paisaje urbano era distinto a todo lo que había visto. Todos los edificios eran blancos.
una extensión interminable de estructuras de mármol blanco que se perdían en el horizonte. El palacio presidencial, los ministerios, los hoteles, los apartamentos, todo era de un blanco inmaculado. Más tarde descubriría que la ciudad ostentaba un récord Guinness, la mayor concentración de edificios de mármol blanco del mundo, con un total de 543. Pero el verdadero impacto vino después. Por todas partes, veía nombres que me resultaban extrañamente familiares en este rincón del mundo. Empresas Polar. Construcciones Ávila. Grupo Mendoza. Comencé a contarlos desde el coche. Solo en el trayecto por el centro de la ciudad, conté 23 letreros de compañías venezolanas. En comparación, había 8 letreros en chino, 5 en ruso y 2 en turco. La presencia venezolana era, sencillamente, abrumadora. El conductor, con un aire de orgullo, señalaba los edificios. Ese lo construyó Empresas Polar. Aquel también. Allá, ese es de PSA, la de verdad, la buena. No podía creerlo. ¿Por qué hay tantas empresas venezolanas aquí?, pregunté, atónito. El conductor se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. Porque los venezolanos son los mejores construyendo. Y siempre cumplen su palabra, mi pana. Llegué a mi hotel, un imponente edificio de 5 estrellas. Al entrar en el vestíbulo, una placa de bronce captó mi atención, construido por Empresas Polar. El recepcionista que me atendió dijo algo similar. Este hotel es de construcción venezolana. Calidad garantizada. ¿Hay muchos venezolanos aquí?, inquirí. Muchísimos, afirmó, asintiendo. Empresarios, sobre todo. De construcción, de energía. Llegan aviones desde Caracas todas las semanas. Esa noche, desde la habitación de mi hotel, escribí mi primer informe para la sede. El rumor era cierto. No, era mucho más que eso. Turkmenistán podía ser un país hermético, pero las empresas venezolanas dominaban su horizonte. Esto no era solo un negocio, era algo mucho más profundo. Mirando la pantalla de mi portátil, me pregunté, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué esta nación tan cerrada había acogido únicamente a Venezuela? China estaba más cerca. Rusia tenía lazos históricos. Turquía compartía raíces étnicas. ¿Por qué, entonces, Venezuela? A la mañana siguiente, salí en busca de respuestas. Quería ver con mis propios ojos quién había construido esos 543 edificios blancos y por qué la elección había recaído sobre un país del otro lado del mundo. Pero la verdad que descubriría superaría con creces mi imaginación. No era solo la historia de unos contratos de construcción. Era la epopeya de un hombre, una que comenzó hace casi 30 años y cuyas raíces, increíblemente, se remontaban 1.400 años en el tiempo. A la mañana siguiente, me enfrentaría a una realidad asombrosa. El 80% de esos 543 edificios. Tenía que entender qué significaba esa cifra. Al salir del hotel, un guía me esperaba. Era un funcionario asignado por el gobierno. En este país, un periodista extranjero no puede moverse solo. Mi rango de movimiento era limitado, pero incluso lo que se me permitió ver fue más que suficiente para dejarme perplejo. El guía se llamaba Mergen, un hombre de unos 40 años con un inglés fluido. ¿Por dónde le gustaría empezar, señor Carter? Quiero ver los edificios más importantes de esta ciudad, respondí. Entonces, comencemos por el Palacio Presidencial, dijo Mergen. Subimos a un coche y nos dirigimos al corazón de Asjabad. Afuera, el desfile de mármol blanco era infinito, reflejando la luz del sol con una intensidad que casi cegaba.
La ciudad parecía un gigantesco pastel de bodas. A nuestro primer presidente le encantaba el color blanco, explicó Mergen. Lo consideraba un símbolo de pureza y paz. Por eso ordenó que todos los edificios se construyeran con mármol blanco. ¿De dónde traen todo este mármol?, pregunté. Lo importamos de Italia, Turquía e Irán. Es extremadamente caro. Llegamos frente al Palacio Presidencial. Una estructura colosal se alzaba ante nosotros, con una cúpula dorada que brillaba bajo el sol. Era más grande que el Palacio de Versalles. En la placa conmemorativa leí las palabras, construido por Empresas Polar. Mergen lo dijo con un orgullo evidente. Lo construyó una compañía venezolana. La mejor calidad. Me volví hacia él, incrédulo. ¿El Palacio Presidencial fue construido por una empresa venezolana? Sí, por Empresas Polar. Es la constructora de mayor confianza en nuestro país. Luego visitamos el Parlamento. Otro edificio monumental de mármol blanco, con enormes columnas y la bandera de Turkmenistán ondeando en el centro. La placa indicaba, construcción, Grupo Mendoza. Después, el Estadio Olímpico, una magnífica arena con capacidad para 50.000 espectadores y un diseño de techo único que representaba la cabeza de un caballo, el animal nacional. La placa era un compendio de nombres venezolanos, Consorcio, Ingeniería y Construcciones Ávila. El centro de convenciones había sido obra de CAF Infraestructura. Los barrios residenciales de lujo, de constructoras Winkler. Iba anotando los nombres en mi libreta, una lista que parecía no tener fin. Al mediodía, le pregunté al guía, ¿tiene estadísticas exactas? ¿Qué porcentaje de los edificios ha sido construido por empresas venezolanas? Mergen lo pensó un momento. No tengo la cifra exacta, pero he oído que es alrededor del 80%. 80%. Repetí esa cifra en mi mente una y otra vez. De 543 edificios, 434 habían sido levantados por venezolanos. No era solo Empresas Polar, eran gigantes como PSA, Grupo Mendoza, Construcciones Ávila y muchos otros, que juntos habían dado forma a esta ciudad. ¿Por qué Venezuela?, insistí. China está más cerca. Rusia tiene más historia aquí. La expresión de Mergen cambió sutilmente. Miró a su alrededor y bajó la voz. Las empresas chinas son baratas, sí, pero su calidad es pésima. No cumplen sus promesas. Se retrasan y luego exigen más dinero. Asentí, comprendiendo. ¿Y Rusia? Los rusos también venían mucho, desde la era soviética. Pero nos miran por encima del hombro. Dicen que somos hermanos, pero nos tratan con condescendencia. Y además, la cantidad de sobornos que piden es increíble. ¿Y Turquía? Comparten las mismas raíces túrquicas. Mergen hizo una mueca. Dicen que son nuestros hermanos mayores, pero precisamente por eso es más complicado. Hay demasiados intereses políticos de por medio. Es difícil hacer negocios puros. Entonces, ¿qué tiene Venezuela de diferente? Los ojos de Mergen se iluminaron. Venezuela es diferente. Cumplen sus promesas. Su calidad es impecable. Y no exigen sobornos. ¿No exigen sobornos? Esas palabras resonaron en mi cabeza. ¿De verdad? ¿Se puede trabajar en este país sin pagar comisiones? Mergen asintió con seriedad. Sé que es difícil de creer, pero es cierto. Las empresas venezolanas compiten con calidad, no con dinero bajo la mesa. Por eso el gobierno confía en ellas. Visitamos una obra en construcción, un nuevo ministerio.
Allí, ingenieros venezolanos y obreros turkmenos trabajaban codo con codo. Hablé con el jefe de obra, un venezolano de unos 40 años que prefirió no dar su nombre. ¿No es difícil trabajar en este país?, le pregunté. No es fácil, admitió. Pero nosotros nos atenemos a nuestros principios. Entregar a tiempo, con la calidad prometida. Esa es nuestra forma de trabajar. ¿Alguna vez le han pedido un soborno? Hizo una pausa. Sí, claro. Al principio, muchas veces. Pero siempre nos negamos. Es la política de la empresa. Fue muy duro al comienzo, casi perdimos proyectos. Pero con el tiempo, esa negativa se convirtió en nuestra mayor fortaleza. La confianza se fue acumulando. ¿Cómo ocurrió eso? Se corrió la voz de que no pagábamos comisiones. Eso, irónicamente, nos dio una imagen de empresa limpia. Los altos cargos del gobierno empezaron a preferirnos. Una empresa con la que no tienes que preocuparte por la corrupción. Una empresa fiable. Esa se convirtió en nuestra marca. Mientras lo escuchaba, una paradoja increíble se formaba en mi mente. En un país carcomido por la corrupción, negarse a participar en ella se había convertido en la ventaja competitiva definitiva. Esa tarde, de vuelta al hotel, Mergen me dijo, «Señor Carter, hay algo más que quiero que sepa. Mañana conocerá a la persona que lo empezó todo». Mi interés se disparó. ¿Quién es? Es el primer venezolano que llegó a este país, hace casi 30 años. Todavía está aquí. Es un hombre que ha aguantado firme en esta nación cerrada desde la caída de la Unión Soviética. Esa noche, envié mi segundo informe, el 80% de los 543 edificios de la capital, construidos por Venezuela. El Palacio Presidencial, el Parlamento, el Estadio Olímpico, casi todos los símbolos nacionales son de factura venezolana. La clave, calidad, confianza y el rechazo al soborno. Mañana conoceré al hombre que inició esta historia. Afuera, la Ciudad Blanca brillaba bajo las luces de la noche. Edificios levantados por manos venezolanas. 80%. La cifra daba vueltas en mi cabeza. ¿Cómo fue posible? Hace 30 años, este lugar era prácticamente un páramo. Alguien tuvo que dar el primer paso. Pero ¿cómo ese primer paso se convirtió en un dominio tan abrumador? Y la pregunta fundamental, ¿era realmente posible sobrevivir casi 3 décadas sin pagar sobornos en una de las naciones más corruptas del mundo? Debía haber una razón especial. Al día siguiente, estaba a punto de descubrir ese secreto a través de la historia de un hombre. Una historia que superaría mi imaginación y conmovería algo profundo dentro de mí. Cuando algo iba mal, el presidente lo llamaba directamente. El peso de esa frase estaba a punto de hacerse evidente. A la mañana siguiente, Mergen me recogió para llevarme a una pequeña oficina en las afueras de la ciudad. Era la sede de Empresas Polar en Turkmenistán. El lugar era sorprendentemente modesto, un edificio de 2 plantas sin lujos ni grandes letreros. Pero entre esas paredes se había forjado una historia de casi 3 décadas. Allí conocí a Carlos Gutiérrez, de 58 años, director general de los proyectos de Empresas Polar en Turkmenistán. Su apariencia era la de un hombre común. No muy alto, de hablar pausado y tranquilo. Su rostro estaba curtido por el sol implacable de Asia Central, pero en la profundidad de sus ojos se leían 30 años de historia. Una mirada firme, inquebrantable. Mucho gusto. Usted es de la BBC, ¿verdad?, dijo, extendiendo la mano. Me han dicho que lleva casi 30 años en este país. ¿Es cierto?, pregunté mientras nos saludábamos. Él asintió.
Llegué en 1997. Tenía 30 años. 1997. Apenas 6 años después de la caída de la Unión Soviética, cuando Turkmenistán era un país recién nacido y vacío. ¿Por qué vino aquí? Una sonrisa amarga asomó en su rostro. Para serle franco, porque nadie más quería venir. La empresa abrió la vacante y nadie se postuló. En ese entonces, Turkmenistán era un punto difícil de encontrar en el mapa. No había internet, casi no había información. ¿Y aún así se ofreció? Era joven, respondió tras una pausa. Quería aventura. Y, sinceramente, la competencia en Caracas era demasiado dura. Había gente con mejores títulos, que hablaba mejor inglés, con más contactos. Pensé que si iba a un lugar donde nadie quería ir, tal vez encontraría mi oportunidad. Carlos miró por la ventana, rememorando. Mi padre se opuso rotundamente. ¿A qué vas a ese lugar?, me decía. Ni que fuera a África. ¿Qué es eso de Asia Central? Mi madre lloraba. Pero yo me empeñé. Quería demostrar algo, a mí mismo y a ellos. ¿Cómo fue su llegada? Su expresión se tornó compleja. Fue un shock. El aeropuerto parecía un viejo almacén, la pista tenía baches, los vidrios de las ventanas estaban rotos. Estuve 2 horas en inmigración. Nadie hablaba inglés, solo ruso, y yo no sabía ni una palabra. ¿Cómo se comunicaba? Con señas y una calculadora para mostrar los números. Los primeros 3 meses fueron un infierno. La barrera del idioma, la soledad, casi me vuelvo loco. Las carreteras estaban llenas de huecos, los edificios eran moles soviéticas decrépitas. La electricidad se iba constantemente, el agua también. Pasé más de una noche alumbrándome con velas en la habitación del hotel. Recuerdo un invierno en que se cortó la calefacción y tuve que dormir con 5 capas de ropa. ¿No se arrepintió? Cientos de veces, confesó. Sobre todo el primer año. Todos los días pensaba, ¿qué hago aquí? Debería estar en Caracas, tranquilo. Pero no regresé. Era una cuestión de orgullo. Si me devolvía, todos dirían, ¿ves? No aguantó. No podía permitirlo. Y, además, vi una posibilidad. ¿Qué posibilidad? El potencial de este país. Tenían enormes reservas de gas natural, tenían petróleo. Con recursos, llega el dinero. Y con dinero, llega la demanda de construcción. Vi una esperanza allí. Hizo una pausa antes de continuar. Empezamos con un proyecto pequeño, un complejo de apartamentos de unas pocas docenas de viviendas. Para los estándares de Venezuela, era insignificante. Lo conseguimos ofreciendo el precio más bajo, casi sin margen de ganancia. La sede me cuestionó, pero yo estaba convencido, si este primer proyecto salía bien, se abrirían más puertas. La voz de Carlos se volvió más grave. Y entonces llegó la primera prueba. ¿Qué pasó? Llevábamos un mes de obra cuando apareció un funcionario del gobierno. Un hombre de unos 40 años, de traje impecable, con un intérprete. Me dijo que si quería que el proyecto avanzara sin problemas, necesitaba ayuda. Que él podía solucionar los permisos, la aduana para los materiales, todo. Pero que había condiciones. ¿Cuánto le pidió? El 10% del valor del proyecto. Una fortuna. Me amenazó con que, si no pagaba, revocaría los permisos y paralizaría la obra. ¿Y qué hizo usted? Los ojos de Carlos se endurecieron. Me negué. ¿Se negó?
¿En un país como este? Sí. Es la política de la empresa. Empresas Polar tiene un principio inquebrantable. No pagamos sobornos en proyectos internacionales. Yo solo seguí esa regla. No podía creerlo. ¿Pero es realmente posible hacer eso aquí? No fue fácil, admitió. Al día siguiente, tal como lo prometió, nuestros permisos fueron revocados. Los materiales quedaron retenidos en la aduana durante 2 meses. La obra se detuvo por completo. Pero aguantamos. Informé a la sede en Caracas y me respaldaron. Esperamos. 2 meses, 3 meses. Sin poder hacer nada. Fue terrible. Los trabajadores locales necesitaban su salario, pero si la obra estaba parada, no entraba dinero. Y no podía decirles que todo era porque nos negábamos a pagar una coima. ¿Cómo se resolvió? Una sonrisa iluminó su rostro. Hubo un giro inesperado. Después de 3 meses, apareció otro funcionario, de un rango mucho más alto. Me preguntó por qué la obra estaba detenida. Le conté la verdad, que nos habían exigido un soborno y que, al negarnos, nos habían bloqueado. Su reacción fue de sorpresa. Unos días después, todo se solucionó de golpe. Los permisos se reactivaron, los materiales fueron liberados y la obra se reanudó. Más tarde me enteré de que el funcionario que pidió el soborno fue transferido a otro departamento. ¿Por qué cree que pasó eso? Seguramente, la noticia de que una empresa venezolana no pagaba sobornos llegó a oídos de sus superiores. Ellos saben que la corrupción complica las cosas. Quizás un pez gordo quería su tajada y un funcionario de medio pelo intentó adelantársele. El resultado fue que, para nosotros, todo cambió. Desde ese incidente, se extendió el rumor de que los venezolanos no pagan. Al principio se burlaban, pero poco a poco nos ganamos una reputación de ser una empresa limpia y confiable. El gobierno entendió que con nosotros no había intermediarios quedándose con dinero. El monto del contrato se invertía íntegramente en el proyecto. Y eso garantizaba la calidad. Carlos continuó. Pero el momento decisivo fue otro. Cuando terminamos el complejo de apartamentos, 2 semanas antes de lo previsto y con una calidad excepcional, surgió un problema, una fuga de agua en las tuberías por un claro error de instalación. Tenía 2 opciones, hacerme el loco y esperar a que venciera la garantía, o admitir el error y repararlo gratis. ¿Qué hizo? Lo reparamos. Sin costo alguno. En Caracas me preguntaron por qué lo hacía, pero yo sabía que si escatimaba en ese momento, perdería algo mucho más valioso a largo plazo. La noticia de que una empresa venezolana había admitido su propio error y lo había corregido sin cobrar un centavo llegó a oídos del gobierno. Les causó una impresión tremenda. Aquí, lo normal es echarle la culpa a otro o pedir más dinero. Después de eso, los proyectos empezaron a llover. Uno tras otro, cada vez más grandes. Hasta que llegó el momento clave, la licitación para el nuevo Palacio Presidencial. Competíamos contra empresas de China, Turquía, Rusia y Francia, todas mucho más grandes que nosotros. Nuestra oferta fue la más cara. Pero ganamos nosotros. Más tarde supe que el presidente había dado la orden directa, dénselo a los venezolanos. Esa empresa no acepta sobornos, así que es de fiar. ¿Se da cuenta de la paradoja? Negarnos a ser corruptos nos ganó la confianza del máximo poder. El proyecto del palacio fue el más difícil de su vida. 3 años, 2.500 personas. El presidente supervisaba personalmente el avance. Una vez, cuando ya casi terminábamos, dijo que no le gustaba la decoración del techo y ordenó rehacerla.
Pasamos un mes trabajando día y noche para cambiarla. ¿Y cómo se sintió al terminar? Los ojos de Carlos se humedecieron. El día de la inauguración, el presidente vino, me estrechó la mano y me dijo, gracias. Hice bien en confiar en Venezuela. En ese momento, casi lloro. Sentí que 10 años de lucha habían valido la pena. Le hice una pregunta más personal. Casi 30 años. Más de la mitad de su vida. ¿Y su familia? Su rostro se ensombreció. Esa es la parte más dura. Me casé en Venezuela. Mi esposa vive en Caracas. Mis hijos nacieron y crecieron allí. Viajaba a casa 3 veces al año, para Navidad o los cumpleaños, pero nunca por más de una semana. Me perdí el primer día de clases de mi hijo, sus graduaciones de primaria, secundaria, bachillerato, todo. Mi esposa una vez me llamó llorando y me dijo, tú no eres un esposo ni un padre. Eres solo una máquina de enviar dinero. Esas palabras me quitaron el sueño por días. ¿Por qué continuó? Miró por la ventana, hacia los edificios blancos que brillaban bajo el sol. Porque creía que lo que estaba haciendo aquí tenía un propósito. ¿Ve esos edificios? Yo los construí. Con mis propias manos. La gente de este país trabaja, vive y sueña en ellos. Ese es mi mayor orgullo. Y además, llevaba el nombre de Venezuela sobre mis hombros. Si yo fallaba, criticarían a todo mi país. Quería que dijeran, los venezolanos vinieron e hicieron un buen trabajo. Son gente de confianza. ¿Y la relación con su familia ahora? Sonrió. Mis hijos ya son grandes. El mayor se casó hace poco. Mi esposa sufrió mucho, pero ahora me entiende. Una vez mi hijo me dijo, papá, estoy orgulloso de ti. Lloré al escucharlo. Al final de la entrevista, me llevó a la azotea del edificio. Desde allí, se veía toda Asjabad. Ese palacio presidencial fue el primer gran proyecto. Aquel aeropuerto, ese hotel, hemos visto esta ciudad transformarse de un páramo a una urbe de récord Guinness. Ser parte de ese cambio ha sido un honor. ¿Qué consejo le daría a las nuevas generaciones?, le pregunté. Que se aferren a sus principios. El soborno puede parecer el camino fácil, pero a la larga es un veneno. Si hemos durado 30 años aquí es porque nunca traicionamos nuestros valores. La confianza no se construye de la noche a la mañana, pero una vez que la tienes, es muy difícil de destruir. De vuelta al hotel, reflexioné. 30 años de confianza forjados por la dedicación de un solo hombre. Pero, ¿era solo eso? ¿Era la confianza en la construcción la única razón por la que este país se había abierto a Venezuela? Mergen me dio una pista. Mañana escuchará una historia aún más sorprendente. La elección de la familia real. En un país que ha prohibido casi toda la cultura extranjera, ¿sabe cuál es la única que se ha permitido? La venezolana. Prohibieron el ballet. Prohibieron la ópera. Prohibieron el playback. Incluso prohibieron los dientes de oro. Pero permitieron las telenovelas venezolanas. Al día siguiente, en la Universidad de Asjabad, entendería lo que eso significaba. El campus, como era de esperar, era otro mar de mármol blanco construido por empresas Polar. En el departamento de español, conocí a la profesora Gulsada Amanova, una mujer de unos 50 años que hablaba un español con un ligero pero encantador acento caraqueño. Bienvenido, señor Carter. Lo esperábamos, me dijo. ¿Hay muchos estudiantes de español aquí?, pregunté, asombrado. Cada año más. Ahora tenemos 120 inscritos y más de 50 en lista de espera.
La razón: para conseguir trabajo en las empresas venezolanas. Un sueldo allí es 3 veces mayor. Para nuestros jóvenes, Venezuela es el país de las oportunidades. Pero, este país prohíbe la cultura extranjera. ¿Cómo se permite la enseñanza del español? La profesora sonrió. Buena pregunta. Hablemos del expresidente Niyazov, el Turkmenbasi. Era un hombre peculiar. Creó meses con su nombre y el de su madre. Ordenó que en las bibliotecas solo estuvieran sus libros. Prohibió el ballet porque los hombres en mayas no son varoniles. Prohibió la ópera por ser un idioma extranjero. Pero hubo una extraña excepción: las telenovelas venezolanas nunca fueron prohibidas. ¿Por qué? La razón no oficial es que Venezuela no representaba una amenaza. China es un gigante vecino que podría engullirnos. Rusia nos dominó durante 70 años. Es un trauma. Turquía, aunque es un pueblo hermano, tiene sus propias ambiciones políticas. Pero Venezuela es un país lejano, pequeño. Nunca nos ha dominado ni ha intentado hacerlo. Y sin embargo, es un modelo de éxito, o al menos lo fue. Un país que, en su momento, fue rico y próspero. Para nosotros, era un ejemplo seguro y digno de estudio. Por fin lo entendí. Venezuela era el modelo de éxito no amenazante. El actual presidente piensa igual, añadió. Ha visitado Venezuela. Incluso se rumorea que su hijo pasó varios meses en Caracas. La dinastía más cerrada del mundo le abrió sus puertas solo a Venezuela. Aquí, Venezuela no es vista como China, que asusta, ni como Rusia, que oprime, ni como Turquía, que politiza. Es simplemente un país que hace las cosas bien, que cumple sus promesas y trabaja en silencio. La profesora me presentó a un grupo de exalumnos. Todos se presentaron en un español fluido. Hola, soy Aigul. Empecé a estudiar español por las telenovelas. Ahora trabajo en una filial de Empresas Polar. Soy Merdan. Trabajo en ventas para Motores Orinoco. Soy Selvi. Soy fan de Chino y Nacho. Trabajo en una distribuidora de ron Santa Teresa. Le pregunté a Aigul si había estado en Venezuela. Aún no, pero es mi sueño. Quiero ir a Caracas, ver el Salto Ángel. La empresa ofrece programas de formación allí. Estoy muy emocionada. ¿Por qué quieres ir? Sus ojos brillaron. Venezuela es un país de ensueño. Es hermoso, desarrollado, lleno de oportunidades. Ojalá nuestro país pudiera ser como Venezuela. Me conmovió escuchar a una joven de la nación más cerrada del mundo llamar a Venezuela un país de ensueño. Al despedirme, la profesora me dijo: señor Carter, la relación no termina en la construcción. Ahora hay un proyecto mucho más grande en marcha, la energía. Un proyecto que podría cambiar el destino de nuestro país. Turkmenistán es la cuarta reserva de gas natural del mundo, pero no puede venderlo. Está atado a los gasoductos de China y Rusia. Al día siguiente, me reuní con Merdan Bayramov, ex viceministro de Energía. Para entender nuestro dilema, debe mirar el mapa, dijo, señalando la pared. Somos un país sin salida al mar. Para exportar nuestro gas, tenemos que pasar por otros países. El 80% de nuestro gas va a China, que, al ser el único cliente, nos impone un precio un 30% por debajo del mercado internacional. Rusia ya no nos compra, ahora son competidores. Estamos atrapados. ¿Qué papel juega Venezuela aquí? Los ojos de Merdan brillaron. Venezuela ha propuesto una nueva vía, el GNL, gas natural licuado.
Enfriar el gas a menos 162 grados centígrados para convertirlo en líquido y poder transportarlo en barcos. Empresas venezolanas, con su vasta experiencia, han propuesto construir una planta de GNL en la costa del Caspio. Desde allí, podríamos exportar a cualquier parte del mundo. ¿Por qué Venezuela? Porque se necesita más que tecnología. Se necesita confianza. Llevamos 30 años trabajando con ellos. Sabemos que cumplen sus promesas. Esa confianza es lo que hace posible este proyecto. Si se concreta, cambiará nuestro destino. Ya no dependeremos de China. Venezuela nos está dando la llave para nuestra independencia energética. Por la tarde, visité el lugar donde se construiría la futura planta. Me encontré con una escena increíble, una clase de español en un aula improvisada dentro de un contenedor. 30 ingenieros turkmenos aprendían frases básicas. El profesor era un joven ingeniero venezolano. Es para mejorar la comunicación, me explicó. Así el trabajo fluye mejor. Le pregunté a uno de los ingenieros si no era difícil. Lo es, dijo, pero queremos aprender. Si entendemos español, podemos aprender más de la tecnología venezolana. En el coche de vuelta, Mergen dijo, señor Carter, quiero mostrarle una última cosa. La prueba de que nada de esto es una coincidencia. Es una historia de hace 1.400 años. Al día siguiente, la profesora Bulsada me llevó a la biblioteca de la universidad y sacó un antiguo libro de historia. Nuestros antepasados, los pueblos túrquicos, formaron un gran imperio en Asia Central en el siglo VI. En esa misma época, en el este, una nueva dinastía, la Sui, unificó China y se convirtió en una amenaza para todos sus vecinos. Mi memoria de las clases de historia se activó. En ese momento, continuó, dos pueblos, aunque distantes, mantuvieron una relación de respeto mutuo frente a ese enemigo común, al norte, nuestros antepasados túrquicos, y muy lejos, al otro lado del mundo, un pueblo indígena valiente que también resistía a un imperio expansivo en su propio continente. Quedé atónito. ¿Quiere decir que? Sí. Los descendientes de ese pueblo túrquico somos nosotros. Y los descendientes de aquellos valientes indígenas son parte del pueblo venezolano. Hace 1.400 años, dos pueblos que se enfrentaban a imperios expansivos se reconocieron mutuamente a la distancia. Y ahora, sus descendientes se han reencontrado aquí, en Asia Central. Se me erizó la piel. La coincidencia era demasiado dramática. Obviamente, los venezolanos que vinieron no conocían esta historia, dijo la profesora. Pero viéndolo en retrospectiva, parece un regreso. El regreso de un hermano perdido. Hablé con Aigul de nuevo. Sí, aprendimos esa historia en la universidad. Fue increíble. Entender que Venezuela no era solo un país lejano, sino un hermano ancestral cambió la forma en que los vemos. Ahora, cuando veo una telenovela, siento que estoy viendo la historia de un pueblo hermano. En mi última mañana, me reuní de nuevo con Aigul en un café del centro llamado Café Caracas. Sonaba música de Los Amigos Invisibles y el menú ofrecía café guayoyo y cachitos. Mi tío trabajaba en una obra de Empresas Polar, me contó. Él me dijo, en una empresa venezolana ganas 3 veces más y te tratan con respeto. Esa fue mi inspiración para estudiar español, aunque mis padres se opusieron. Consiguió una pasantía en una empresa venezolana y sus padres cambiaron de opinión. Todo era diferente, la planificación, la comunicación son muy sistemáticos, pero al final es la forma más eficiente de trabajar. ¿Crees que Venezuela es especial para este país? Sin duda, respondió con firmeza. Para los jóvenes, es un país de ensueño. Lleno de belleza,
oportunidades y una cultura increíble. China nos da miedo, es demasiado grande. Rusia nos dejó un trauma. Pero Venezuela es diferente. Nunca nos han dominado, no son una amenaza. Simplemente hacen cosas buenas, crean buena música, buenas telenovelas y nos tratan con dignidad. Eso es lo más importante. ¿Qué harías si fueras a Venezuela? Sus ojos se iluminaron como los de una niña. Quiero ir al Salto Ángel. Dicen que es como de otro mundo. Quiero bailar salsa en un club de Caracas. Quiero comer una arepa reina pepiada en la playa. Y, añadió con timidez, me encantaría ir a un concierto de Chino y Nacho. Soy su mayor fan. Sonreí. La juventud del país más hermético del mundo soñaba con Caracas, vibraba con la salsa y anhelaba probar una arepa a orillas del Caribe. Al salir del café, conocí a sus colegas. Merdan, de 28 años, de Motores Orinoco. Es duro trabajar para ellos, hay mucha exigencia, dijo, pero es justo. Si te esfuerzas, te reconocen y asciendes. En nuestras empresas, necesitas contactos. Selvi, de 24 años, que trabajaba con Ron Santa Teresa, me dijo, aprendí español gracias a la música. Soy fanática de Waco. Mientras me preparaba para dejar Turkmenistán, comprendí el verdadero significado de mi viaje. La historia comenzó con la integridad de un solo hombre, Carlos Gutiérrez, cuyo rechazo a un soborno hace 30 años plantó una semilla de confianza. Esa semilla creció hasta transformar el horizonte de una nación, abrió las puertas a una cultura vibrante y finalmente, reconectó a dos pueblos separados por milenios de historia. La joven Aigul, con sus sueños de salsa y arepas, era el fruto de esa semilla. Era la prueba viviente